hermanos en Cristo y amigos que me escuchan. Como todas las semanas, cada viernes presentamos un nuevo tema para la honra y la gloria de Dios, deseando para todos ustedes, los que están viendo y escuchando este video, Dios derrame bendiciones espirituales y materiales sobre cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a presentar el siguiente tema: quitando la máscara. Ese es el título: quitando la máscara. Y dirigido ese tema al sacerdote Luis Toro, por su forma de hablar, por su forma de dirigirse a los llamados protestantes evangélicos, por toda su forma de hablar, porque hace señalamientos muy duros de ser mentirosos, de ser engañadores, de ser falsos profetas. Pero hay una contradicción que veo en él. Cuando llega, dice a sus actividades, algún evangélico, algún no católico, alguna persona de otra fe, algunas personas de otra fe, él los saluda con mucho cariño, con mucho amor, los abraza y les dice: bienvenido, hermano, me siento contento, hermano. Es una contradicción, para empezar. Es una contradicción porque la Biblia dice: el que no tiene la doctrina que es según Cristo, no le digáis hermano, ni le digáis bienvenido. No. Esta es una de las contradicciones y uno de los errores, para empezar, de este mensajero de la misericordia, de este teólogo, de este especialista en Biblia. Y el tema que vamos a tratar es el sustentado en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, del 1 en adelante. Y vamos a señalar de antemano cómo él manipula las escrituras, cómo él hace como los chapulines, se brinca. Cuando a él un texto abiertamente lo señala a él y a su iglesia, entonces él no lo toma en cuenta, se brinca, como los chapulines, violando las reglas de la hermenéutica, ignorando eso de que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia no necesita interpretación de ninguna persona. La Biblia se interpreta por sí misma. Y basado en este capítulo, él empieza su exposición. Segunda carta a Tesalonicenses, versículos 1 en adelante. Y empieza haciendo su comentario del 1 hasta el final de este capítulo. Y el primer versículo dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. De este versículo, él solamente dice que es de los tiempos finales, pero no hace el señalamiento
no explica cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos cosas diferentes. La I aquí, entre las palabras Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, muchas veces la I realiza la labor de disyuntiva como de conjuntiva. Como en el capítulo 3 de Mateo, donde dice que no naciere de agua y de espíritu. Confunden ahí los católicos el nacimiento de agua con el nacimiento del espíritu. Ahí la Y pone frente a frente los dos nacimientos. Aquí de la misma manera, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Quiero recordar que Él enfatiza al empezar su tema, que va a usar la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para señalar los errores de los protestantes. Pero en este primer versículo ya notamos el primer error. No toma en cuenta la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bien. Solo dice que está hablando de los tiempos, de los últimos tiempos. Y luego dice que no os dejéis mover fácilmente. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ciertamente el apóstol estaba haciendo aquí una advertencia en cuanto a posible pensamiento que seguramente existía o llegó a existir en esos días primero del cristianismo, digamos en los días de la aurora del cristianismo, porque dice aquí en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando aquí el apóstol Pablo de que seguramente alguien ya había hablado de que el Señor Jesús iba a llegar en sus tiempos, en los tiempos de ellos, en los tiempos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses que no se muevan del modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por alguna carta de alguien que llegara, sin duda tomando el nombre del apóstol Pablo, ¿no? Engañando que Pablo estaba diciendo eso. Entonces el apóstol Pablo no quería que ellos creyeran una mentira formada en el nombre de él por otra persona, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y la advertencia que pone es: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiero recordar que cuando hablo de quitar la máscara, me refiero, o lo digo porque él empieza diciendo que aquí le va a quitar la máscara a los protestantes. Sigamos con el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, él habla de que todos los protestantes dijeron que el mundo se acabaría en el año 2000. Todos los protestantes. Tengo pruebas, todos los protestantes.
Tengo 72 años de oír el Evangelio y entre los míos nunca he escuchado ni nunca se ha enseñado, como yo tampoco lo he enseñado, de que el mundo se acaba en el año 2000. Así que cuando este señor dice, cuando tú, Toro, dices que todos los protestantes, pues déjame decirte que estás mintiendo. Eso no es cierto. Eso ya es una mentira. Estás mintiendo y todos los que dicen lo mismo que tú están mintiendo. Están generalizando en el afán de limpiar el rostro sucio de su propia iglesia, de tu propia iglesia. El mundo no se acaba en el 2000. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la Biblia. El evangelista, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 40, dice lo siguiente: Jesús a los discípulos. Jesús a los discípulos. Y les dice: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Nunca nosotros hemos señalado que Cristo vendrá y que se acabará el mundo en una determinada fecha. Solo hemos dicho que va a llegar el día, eso sí, pero que, como dijo él a los discípulos cuando le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? El Señor Jesús le dijo: nos toca a ustedes saber las razones de la potestad que solo está en mi Padre. Nadie sabe cuándo se acabará el mundo, ni nadie sabe cuándo será el día y la hora en que Cristo venga. Como dice aquí el apóstol Pablo, a reunirse con los suyos, o los suyos con él, como dice el versículo. Nadie lo sabe. Por supuesto, con toda seguridad, que aquel que dice eso se está engañando. Profetas en ese tiempo no creo que haya, porque Jesús claramente dijo: profetas al estilo del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Es decir, los verdaderos profetas de Dios llegaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y el último profeta del Nuevo Testamento, por decirlo así, es Juan el Evangelista, con su libro de El Apocalipsis o Revelación. Así que cuando tú dices todos, estás mintiendo, Luis Toro. Estás engañando a los que te están escuchando. Tú dices: los hermanos me siguen. Sí, yo te estoy siguiendo. Estoy viendo todos tus videos precisamente para descubrir tus errores y señalarlos para los que tengan buena voluntad, tengan en realidad interés de conocer la verdad, se alejen de la verdad, se alejen de la mentira y acepten la verdad. Dicen que todos son falsos. No todos son falsos. Porque no todos decimos ni hemos dicho que el mundo se va a acabar en el año 2000. Que el tiempo está cerca, eso sí. No para que el mundo se acabe, sino para que llegue, como dice la Biblia, el final de los tiempos.
Estamos cerca, sí, de los días finales, pero no estamos hablando de la destrucción total del planeta Tierra. Versículo 2, Lucas 12:40. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, luego dice, nadie se engaña en ninguna manera. Todos esos versículos los presenta él como si ellos, como si la Iglesia Católica fuera la Iglesia Católica aquí establecida, aquí mencionada, como si Cristo, como si Pablo se estuviera dirigiendo a los católicos, a la Iglesia Católica, con sede en el Vaticano, con sede en la ciudad de Roma. No sé si es determinado Visoro que la primera iglesia cristiana, la primera iglesia de Cristo, fue fundada en la ciudad de Jerusalén. Y si algún nombre había de ponérsele, sería entonces la iglesia judía, con sede, con capital en Jerusalén, porque fue la primera iglesia. El libro de los Hechos dice que eran como 120 hermanos, y con la primera predicación de Pedro se convirtieron como 3,000 y después otros 2,000. Así que la iglesia en Jerusalén llegó a tener en el libro de los Hechos más de 5,000 miembros. Así que la iglesia de Cristo no la fundó Cristo en el Vaticano, en Roma. No. Por si ya se te olvidó, debes recordarlo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dime, Luis Oro. Cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, no a la iglesia de la ciudad de Roma, ya estaba Pedro en su trono, ya usaba la triple corona de oro y de diamantes, ya usaba su cruz quebrada, ya rezaban los cristianos el Ave María. Te pregunto porque tú presentas este capítulo como si fuera la Iglesia Católica Romana. Se hincaban las mujeres, los hombres, aquí ante Pedro, cuando menos en la iglesia de Tesalónica se hincaban y le decían Ave María y contestaban concebida sin pecado. Pedro mismo le dijo a Cornelio, cuando Cornelio se hincó ante él, le dijo, levántate, que yo mismo soy hombre, como tú. ¿Cómo puedes entonces decir que esta carta que está dirigiendo aquí está hablando de la Iglesia Católica? ¿Por qué Pablo no habla aquí de que Pedro le haya dicho a Simón el Mago, ese pecado que cometiste, debes confesarlo ante mí, híncate, di el Ave María y yo te voy a quitar el pecado en el nombre de Cristo? Híncate, yo te voy a perdonar en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Esas cosas no las vemos aquí. Nada de esto hay. Cuando dice no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, está hablando Pablo con relación a la segunda venida de Cristo y a la reunión con Él.
Eso quiere decir que Pablo ya les había hablado, ya les había dicho esto a través de la palabra, lo que ustedes llaman tradición, la tradición oral, que no es más que la comunicación o la información a través de la palabra. Pero ahora Pablo lo estaba haciendo a través de una carta, que es la carta que estamos leyendo. Si viene otro y les cambia el modo de pensar de ellos, ya tenían en la mente la idea de que iba a venir el Señor Jesús nuevamente y que algún día vendría y se reunían ellos con el Señor Jesús, Él y todos los salvos, por supuesto. Tampoco dejen de creer como ya creen, como se les ha enseñado, que Cristo va a venir. Pero no vayan a creer si alguien les dice que ya hoy o mañana va a llegar. Eso es lo que les dice cuando dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque los tiempos se tienen que cumplir. Dios ha establecido un tiempo, así como dice el mismo apóstol Pablo con relación al nacimiento de Jesús, dice, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley, en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene establecido un tiempo para todas las cosas que Él ha establecido. Y aquí Él estableció un tiempo para cuando Jesús regrese. Pero ese día, ese año, con exactitud, con precisión, no lo dice. ¿Qué te interesa, Toro? Que no sepas tú distinguir entre lo que creen y enseñan los llamados testigos de Jehová y los verdaderos evangélicos. Si fueras sincero, tú debías saber que el pueblo evangélico no considera a los testigos de Jehová como evangélicos. Nadie se engaña en ninguna manera de pensar. La advertencia o la información con relación ante el regreso de Jesús, ante el llamado día del Señor. Por cierto que el día del Señor no es un día de 24 horas. Y tú debías saberlo. Si no lo sabes, pues es muy triste, que es lo que aquí se llama el día del Señor. Tampoco es una referencia al día domingo, cuando dice el día del Señor. Si quieres saber lo que es el día del Señor, tienes que leer el libro de Joel, el libro de los profetas, el Apocalipsis, para que sepas a qué se le llama el día del Señor. Y ese día del Señor, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, esto es muy importante. La apostasía. Para ti la apostasía empezó en el año 500. Perdón, para ti la apostasía empezó hace 500 años con Martín Lutero. Pero déjame decir que estás equivocado, totalmente equivocado. Estoy seguro en afirmar que la apostasía en los primeros tiempos empezó, digamos, de forma breve, porque ya en la carta a los Corintios Pablo hablaba
de aquellos que rechazaban la resurrección y que decían que no hay resurrección. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, y si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, van en nuestra predicación, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces ya está ahí un señalamiento del error que entraría en el campo, en el pueblo de Cristo, en la iglesia de Cristo, si tú quieres decir así. Ya ahí estaba señalándose un error que apenas empezaba. Pero más adelante en las cartas a Timoteo, ahí se habla con más claridad, con más amplitud, de las herejías que empezarían a introducirse en el mundo cristiano. No se engañen de ninguna manera, porque no les hacen que antes venga la apostasía. Aquellos que se apartan de la fe, aquellos que niegan la fe en Cristo Jesús, la fe que redime y que salva en Cristo Jesús, ya empezaría la apostasía. Pablo lo advierte. Pablo lo da a conocer en la carta a Timoteo. Pablo da a conocer lo que vendría después, pero ya en el mismo tiempo de la primera era cristiana, en el primer siglo, ya se habla de la falsa ciencia, del conocimiento, ya se habla del gnosticismo, que sería un pensamiento que de alguna manera se introduciría en el pensamiento cristiano para empezar a torcer las escrituras. Pablo ya señala en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y tú dices, cura todo. Tú dices, primera de Timoteo capítulo 3, 1 y versículo 8, donde habla de los diáconos, dice: nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo porque tenemos obispos y tenemos diáconos. Ellos no los tienen. Así dice. Pero déjame decirte que tú eres como los chapulines. Los chapulines saltan, brincan. Y como dijera Nikita Khrushchev, en los días en que competían Estados Unidos con Rusia sobre el viaje a la Luna, Estados Unidos, por haber sacado nada más su nave fuera de la atmósfera terrestre y regresar a la Tierra y no girar en torno a la Tierra totalmente, Nikita Khrushchev dijo a los gringos, a los norteamericanos, que eran chapulinautas. Y así tú eres, un chapulín, porque dices que tienes el verdadero obispado. Pero nunca te atreves a leer el versículo 2 para llegar hasta el 4. Nunca. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo advierte, y esto va contra la Iglesia Católica, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esos versículos que señalan los requisitos y las características que debe tener un obispo, no los lee. Te saltas el versículo, te saltas los versículos. Eres un especialista en arrancar el versículo de su contexto para darle una interpretación caprichosa, tendenciosa, pero no bíblica, no de acuerdo a la palabra de Dios. Pasas el versículo 4 de Segunda de Tesalonicenses, que dice así: capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 4, que dice así: nadie se engaña, el 3, nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de pecado se manifieste, son los falsos profetas, son los pastores, son los predicadores, que no predican la verdad, que van sobre el diezmo. Tengo 50 años de vida pastoral, de ministerio pastoral, en iglesias bautizas. Nunca he ido sobre el diezmo. Nunca he ido a pedir el diezmo. Si no eres hijo de Dios, aprende a ser hijo de Dios. ¿Cómo ser hijo de Dios? Para que digas la verdad, para que hables con la verdad. Arrepiéntete de este pecado de calumnia que realizas, que ejerces. Dice que el hombre de pecado son todos los falsos profetas, son todos los pastores, porque engañan a los hermanos separados. Otra cosa, ¿cómo es que dices hermanos separados? Si nosotros no tenemos la doctrina de Cristo, no tenemos la verdad. Juan dice: si alguno no tiene la doctrina que es según Cristo, no le digáis hermano, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. ¿Cómo es que acusas de esa manera? Y cuando llegan contigo, los que dicen que son hermanos, como cuando te reuniste con Gutiérrez en el diálogo sobre el diezmo, lo abrazaste muy cariñosamente, solo te faltó darle el beso en la mejilla, el beso traidor, el beso de Judas al Maestro, al Señor Jesús. Solo te faltó darle. Hermano, hermanito. Y luego dice que nosotros no quebramos ni un plato. ¿Pero tú qué haces? La Biblia dice: no le digáis hermano, ni le digáis bienvenido. Y de paso, señalo a los evangélicos que dicen llegar contigo para los encuentros que tienen, y cuando te saludan te dicen hermano. Desde aquí les digo a todos ellos que están equivocados. Si son verdaderamente evangélicos, deben tomar en cuenta lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, o segunda carta. ¿Qué comunión hay? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión Cristo con Belial? Entonces, cuando dice aquí se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición, no son los pastores, no son los predicadores, no son los falsos maestros. Ese es el que dice más adelante: el inicuo. Ese hombre de pecado que se presenta aquí, que se menciona aquí, en el versículo 3, es el señalado por el Apocalipsis como el 666. Ese hombre de pecado es el que en Daniel el capítulo 9 dice: y el príncipe que ha de venir destruirá el santuario y el príncipe de un pueblo que ha de venir y que destruirá el santuario. Ese príncipe que ha de venir, que viene del Imperio Romano, el Imperio Romano restaurado, es precisamente ese que aquí se señala como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, aquel que en Daniel dice que no tomará en cuenta al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres hará caso. Que por cierto, algunos intérpretes de la Biblia dicen que posiblemente este hombre sea un homosexual. Por eso el homosexualismo ya se está promoviendo en todo el tiempo, en todo el mundo en estos días. En nuestro país, en México, nosotros estamos orando a Dios para que esta ley no se establezca en forma total. Porque ahora los niños en la escuela seguramente les van a enseñar a los varoncitos que ellos se pueden poner vestidos, se pueden poner faldas, pantaletas de niñas, pintarse los labios, y a las niñas ponerse pantalón, portarse como hombre, hablar como hombre, caminar como hombre. La cosa es tratar de querer invertir la realidad de lo que son cada uno de ellos. Porque eso es la obra de Satanás. Es posible que eso sea, yo no lo estoy afirmando. Algunos estudiosos dicen que seguramente este hombre va a ser un homosexual. Por eso se habla de el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una persona, no son las personas. Este versículo 3 ya está señalando al anticristo, no los anticristos. Una cosa son los anticristos y otra cosa es el anticristo. Y no sé si tú lo ignoras o te haces el inocente, pero estás tomando la escritura y aprovechándose de la ignorancia del mundo católico para enseñarles esta mentira, y usando la Biblia. Hay aquel que le quita, hay aquel que le añade. Luego lees el versículo 4 que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense bien. El cual se sienta el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dices, ahí está. ¿No se han dado cuenta los evangélicos, los protestantes? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y luego señalas, no. ¿Quién tiene objeto de culto? Nosotros. Nosotros tenemos objetos de culto. Tenemos la cruz,
la Eucaristía, empiezas a señalar todos los objetos de culto que ustedes tienen. Qué tristeza que estés confesando ante el mundo entero a través de internet, a través de YouTube, que la cruz es un objeto de culto para ustedes. Qué vergüenza. Y he dicho en otros videos que toda mi vida he practicado el evangelismo personal, visitando los hogares, y los católicos siempre me han preguntado sobre la cruz. ¿Por qué nosotros no adoramos la cruz? Y yo les contesto, porque la cruz es un objeto, es un instrumento con que se aplicaba la pena capital a los delincuentes. Y la cruz ya era un objeto conocido en las religiones antiguas, por las religiones de misterio. Hay cruz egipcia, hay cruz de Malta, hay diferentes tipos de cruz. La cruz en forma de X, la llamada cruz de San Andrés. Pero la razón, porque la Biblia no me dice que yo deba tomar la cruz como un objeto de culto. Al contrario, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en madero. Y la cruz sin duda fue hecha de madera, donde murió el Señor Jesús. Nadie en su uso de razón completa, total, no una razón venida a menos, nadie en su uso de su razón normal va a tomar el arma con que un asesino mata a su padre o a su hermano, lo deja tirado en la casa, huye, y cuando viene el familiar del que ha sido asesinado y ve la cruz, o ve, perdón, el cuchillo, la pistola, el instrumento con que mataron a su familia, lo ve tirado, ninguno que esté en su uso de razón levanta esa arma, lo pone sobre la mesa más importante de su casa, le pone flores, le pone veladoras, se inclina ante esa cruz, besa ese instrumento con que mataron a su familiar. Ninguno que está en pleno uso de razón no va a hacer eso. Eso solamente lo puede hacer alguien que ha perdido la razón. Amar, adorar, apreciar, estimular, venerar. El instrumento, el arma con que le quitan la vida a su familiar, a su padre, a su hermano. Yo no lo haría. Yo no sé si tú, Cruz, yo no sé si tú, Luis Toro, si alguien matara a tu padre o a tu madre, si alguien asesinara a tu padre o a tu madre con un cuchillo, no sé si tú serías capaz de levantar ese cuchillo y besarlo y ponerle flores, ponerle veladora y tenerlo ahí en tu casa como recuerdo. Agradable para ti. Hasta ahí llegas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto. Qué mal intérprete de la Biblia eres. Eres buen exponente, eres inteligente para exponer, pero para exponer torciendo las escrituras.
Si Dios prohibió del Antiguo Testamento hacerse figuras de cualquier forma, imágenes, para adorarla, para reverenciarla, en lugar de Dios, ¿cómo es posible que ahora tú te atrevas a tomar este texto para decirle al mundo que son objetos de culto que Dios ha puesto para que su iglesia la adore? Porque su iglesia es la iglesia católica. Eso no me cabe en la razón, en la mente. Usando este versículo que dice, el cual se opone y se levanta, o sea, el hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero para ti el hombre de pecado son los protestantes. No, señor. No, señores católicos. Este mismo que dice aquí, se manifieste el hombre, no los hombres de pecado. Nos dice los hijos de perdición. Él es un artículo gramatical, un artículo definido. Es más, en el versículo 8 dice, el cual matará, el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Pablo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, está diciendo que cuando este hombre de maldad, que en el Apocalipsis se llama la bestia, ¿por qué? Porque será eso como una bestia. Adolfo Hitler, que se puede considerar como un anticristo también, pero que sin embargo fue un hijo predilecto de la Iglesia Católica. Si no lo sabes, debes saberlo. Fue un hijo predilecto de la Iglesia Católica. Tanto Adolfo Hitler como Francisco Franco, el dictador de España. Perdón, ¿sí? De España, Francisco Franco. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando este hombre se aparezca, dice aquí, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Tienes que recordar, Luis Toro, que Pablo es judío, o fue judío, porque ya no vive, pero fue fariseo, fue un maestro de la ley, fue un rabino judío, pero convertido a Cristo Jesús. Y él está diciendo algo de lo que está hablando Daniel en su capítulo 9, del príncipe que ha de venir. Así lo menciona la Biblia. Y que saldrá de las tierras, del área del imperio romano pasado, que será el nuevo imperio romano renovado. Cuando este hombre se levante, primero se va a oponer a todo lo que realmente se llama Dios, todo lo que tiene que ver con Dios y a Dios mismo. No aceptará la fe que ahora nosotros tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Bueno, ni siquiera la fe de los budistas, de los mahometanos, no, ni siquiera eso. Nada a nadie que se dé culto, él lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque él va a exigir que se le dé culto. Va a exigir él que a él se le dé culto. Por eso dice
versículo, el cual se opone, no dice los cuales se oponen, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto. Entonces cuando tú estás diciendo en este versículo que estos son los pastores que engañan al pueblo, pobre, me da lástima de la gente que te está escuchando, los católicos que te escuchan. ¿Con cuánta habilidad satánica los estás engañando? Si no lee Daniel, si no sabes, pues debes recordar que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia no es de interpretación privada. No, eso de que la Iglesia Católica es la depositaria de la Biblia. Estás equivocado. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Que para eso iba a venir el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan para enseñarnos toda la verdad. Tomará de lo mío, dice, y os enseñará. ¿Dónde están los suyos de Jesús? En la Biblia. Entonces, si no sabes quién es este hombre, debes de leer al profeta Daniel. Debes de leer el capítulo 24 de Mateo, de Lucas, donde Jesús dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca en el mundo, ni la volverá a ver, porque serán los días terribles en que este hombre venga a dominar el mundo y a querer cambiar los tiempos, como dice la Biblia, donde va a pedir adoración para él, porque en él se encuentra la segunda persona de la Trinidad satánica. Tú debes saber, Luis Toro, que hay una Trinidad divina, celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero debes saber también que hay una Trinidad satánica, Satanás, el falso profeta y la bestia. Este es del que está hablando el capítulo 4, porque es el que llegará al llamado final de los tiempos. No final de los tiempos del planeta Tierra, no. Esa es otra cuestión. Ya hablaré después de eso. Al final del tiempo que Dios le ha dado a su verdadera iglesia para predicar el Evangelio. Y ese tiempo ya se está terminando. Por eso el mundo está convulsionándose terriblemente en estos días. Por eso los problemas en Europa, por eso los problemas en Jerusalén. Recuerda que Jesús dijo en Lucas 21, cuando ves la higuera reverdecer y a los árboles enternecer, sabed que el verano está cerca. Y la higuera empezó a reverdecer allá en 1948. Se acerca el tiempo en que llega este hombre y se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? Recuerda que Pablo era judío. Para que se siente en el templo de Dios, este templo tiene que estar edificado y construido. Daniel dice que será introducido en el templo. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Si no lo sabes, pues tú que sabes, que usas mucho internet, infórmate en internet y verás cómo los judíos ya tienen preparado todos los instrumentos, elementos para la construcción del templo. Ya tiene todo lo que usaban en el templo antiguo, derribado por Roma precisamente. Y solo están esperando, dicen, la autoridad de su gobierno, y su gobierno espera la autoridad de la ONU.
sabes esto? No se lo ocultes al pueblo católico, dilo al pueblo católico. Eso no lo dicen. Y tú mismo lo has confesado en otro video, has dicho que la iglesia no habla de esto. Pero tú te atreviste a oír hablarlo, pero solo para torcer las escrituras. Cuando ese templo ya esté listo, este hombre, el hombre de pecado, la bestia, va a ser introducido en ese templo. Así como va a hacer lo que hizo Antíoco Epífanes. Va a cometer ahí de lo que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo, la abominación desoladora. Estudia la Biblia, toro. Tú eres un especialista en Biblia, así lo has dicho. Tú eres un teólogo. No engañes al pueblo. Y se va a hacer pasar por Dios. Va a exigir adoración al mundo, que el mundo le adora a Dios. El mundo cristiano, el mundo judío que le adore a Dios. Y no solamente el mundo cristiano, el hombre que cree en Cristo Jesús, se le va a impedir que crea y que viva de acuerdo a su fe en Cristo Jesús, sino también a los mahometanos, a los budistas, a los confucionistas, todas las religiones van a centrar su adoración hacia este personaje. Ellos no tienen problemas, los problemas van a estar los cristianos y los judíos. Por eso Jesús le dijo a los judíos, en el capítulo 21 de Mateo, les dice, en el Evangelio de Mateo, no Lucas, capítulo 24, dice así: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lea entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando este hombre entre al templo, llamado de Dios y construido por los judíos ahora, como sea la razón que sea, los medios que usen para hacerlo, eso es lo de menos. Todo está en los planes de Dios. Todo está en sus manos. Ellos lo van a hacer porque ellos piensan que viene su Mesías, que van a adorar a su Mesías, el Mesías que rechazaron. Pero el Mesías que va a llegar va a ser precisamente esto que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses: el hombre de pecado. Cuando veis en el lugar santo, 24:15, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los judíos no han sufrido tanta tribulación, ni en el año 70 en que Roma derribó su templo, ni cuando fueron muertos 6 millones de judíos por Adolfo Hitler. Esos días van a ser más terribles. Adolfo Hitler va a quedar chiquito al lado de la bestia. Si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Fíjate bien lo que dijo Jesús: falsos cristos y falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos cristos? Tú dices que nosotros, los evangélicos, ¿sabes? Tu compañero de fe
dijo algo que yo ya sabía hace muchísimos años. El famoso teólogo Fernando Casanova, ex teólogo pentecostal, ahora teólogo católico y predicador de la verdadera iglesia de Cristo, dice él. Dice que los papas no están sentados ahí porque ellos quisieron, porque quieren, están como papas, no, sino porque están en base al sacramento del orden. Y él mismo dijo que cuando lo ordenan a los curas, porque no hay papa que no haya sido cura, le dicen tú ex alter Christus en latín, que en castellano quiere decir tú eres otro Cristo. Solamente hay un Cristo, el que nació de la Virgen María, la privilegiada, la bendita entre todas las mujeres. Solamente hay un Cristo. Y Cristo nunca le dijo a Pedro, tú ex alter Christus, ustedes son otros Cristos, no. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Tan es así que allá en el Vaticano hay un letrero que dice Vicari Filis Dei. Este es el anticristo. Esos son los anticristos. Pero estamos viendo lo que nos dice la carta a los tesalonicenses. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esta parte no la tomas en cuenta. No enfatizas en ella. Te brincas, te das un salto. Como cuando hablas de que tienes obispo, que ustedes tienen verdaderos obispos. Ya lo veremos más adelante. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. A eso se refiere este versículo. Todas las religiones no adorarán a quien adoran, adorarán a este hombre. Así como nosotros adoramos a Dios en la persona de Cristo Jesús, así el mundo va a adorar a Satanás en esa persona, no importa qué religión sea. Y el mundo no cristiano sí ha tenido objeto de culto. Los budistas y otras religiones, debes saber que ellos fueron los primeros que tuvieron escapularios. Las cruces eran objetos que adorados en tiempos pasados. Todos ellos ahora van a adorar a este hombre. Eso es lo que dice ese texto. ¿Cómo te atreves a decir a la gente que la cruz es un objeto de culto? ¿Cómo voy a adorar un objeto con que mataron a Jesús? Eso es basura teológica. Del 5 al 7. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No dice lo que los detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Desde el mismo tiempo del apóstol Pablo ya empezaba a generarse esto. Empezaba. Por eso dice aquí, ya está en acción el misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad no empezó en 1900, no empezó en 1517 con Martín Lutero. Ahorita van a ver más adelante lo que voy a decir. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mientras la verdadera iglesia de Cristo está aquí, no podrá manifestarse el hombre de pecado,
Porque la iglesia de Cristo, la verdadera, tiene el instrumento poderoso de la oración. Nosotros no necesitamos a un hombre que se llame sacerdote para entrar al lugar santísimo. Cada día un verdadero cristiano, cada mañana, cada noche, cada vez que está en su culto a su Dios verdadero, entra al lugar santísimo y no necesita de un hombre. Puede leer la carta a los hebreos, que no necesitamos ningún hombre. Tenemos un sumo sacerdote. Por eso no se puede manifestar, porque todavía está la iglesia de Cristo orando. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando este pueblo de Dios se ha quitado de la tierra, entonces se va a manifestar el hombre del pecado. Por eso Pablo empieza diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando el pueblo de Dios se reúna con Cristo, entonces el hombre del pecado va a tener libertad para actuar. No va a haber quien ore, no va a haber quien pida a Dios que sujete a los espíritus demoníacos que se van a desatar con su jefe, la bestia y el dragón. Entonces, cuando se ha quitado este pueblo, entonces se manifestará aquel inicuo, aquellos a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venido. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tú dices, tú presentas, tú dices que empezó ese trabajo de los falsos profetas. Tú dices que la apostasía empezó hace 500 años. No empezó hace 500 años. Mira lo que dice aquí. Que ya está el misterio de iniquidad en acción. Y va a ir en crecimiento. Tú dices que ya llegó. Pones como ejemplo a Castruna. Oh, Castruna, ¿sabes lo que creen los verdaderos cristianos? Mira lo que dijo Castruna. El famoso Castruna dijo que todo lo que sabe, que todo lo que ha enseñado, lo aprendió en la Iglesia Católica. El mundo cristiano, el mundo evangélico, tiene sospechas de que estos hombres, los nuevos, los llamados neopentecostales, los nuevos, tienen su origen en el Vaticano. Eso es lo que creemos. Y sabemos, yo personalmente sé cómo trabaja la Iglesia Católica. Presenta, del 9 al 10 versículos, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Que nosotros enfatizamos milagros y milagros y milagros. Pero te olvidas cuántos siglos la Iglesia enfatizó en sus milagros, en los milagros de los santos fulanos, de la santa fulana, de la santa mengana. ¿Quiénes son los falsos? ¿Cuántos siglos tienen de hacer santos
para hacerlos santos, primero son beatos. Y supuestamente dicen que hacen una investigación para ver qué milagros hicieron, para después aprobar y canonizarlos. Solamente con un ejemplo me basta, ¿para qué hablar tanto sobre esto? ¿Cómo he visto a la gente católica decir, ahora que ya se convirtió en Santo Juan Dieguito, y me hizo el milagro Juan Dieguito? Ahora ya, resulta que ya no hacen milagros. Ahora resulta que ya no enfatizan en milagros. Por favor. Tengo 80 años de edad. He visto, he oído, conozco lo que el mundo católico cree. Ustedes los predicadores católicos dicen que ustedes no adoran imágenes, pero el mundo católico sí adora las imágenes, aunque no lo quieras creer, aceptar. Esa es la realidad. De aquí de México van hasta Guatemala para ir a visitar a Disquipula. Hasta hay una canción, al Santo Señor de Chalma, yo le digo con el alma. Y no adoran a los santos, y no adoran a los ídolos, no adoran a las imágenes. Sí los adoran, sí los convierten en sus dioses. Que no van tras los milagros. ¿Y Juan Dieguito qué? Dices en ese video del que estamos hablando, que nosotros decimos vente conmigo y serás salvo. Perdóname, pero no es cierto eso. No es cierto, Luis Oro. Los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, no decimos vente conmigo y serás salvo. Y quien lo haga está mintiendo, está engañando, está torciendo las escrituras. Y tú con tu calumnia también estás engañando. Nunca he predicado esto. Nunca lo he oído entre los míos. Cristo ha sido el centro de nuestra fe y el centro de nuestra predicación y enseñanza. La apostasía no empezó hace 500 años. Empezó a señalarse a través del apóstol Pablo. Encontramos, por ejemplo, cuando él recomienda el obispado, él dijo que era necesario que el obispo tuviera su esposa, tuviera su familia, su hogar, para que sabiendo gobernar su casa, sepa cómo gobernar la iglesia, que es la casa de Dios. Cásate para que seas verdadero obispo. ¿Cuántos siglos tienen de practicar el llamado celibato sacerdotal? Dicen practicarlo. De creer, pues está difícil, ¿no? Ahora puede haber alguna excepción, ¿sí? Porque toda regla tiene su excepción. Que el pastor es un vividor. Qué pena, qué tristeza que ante el mundo estés acusando a todos, calumniando a todos. Más de 30 años yo fui evangelista, pastor, misionero, y nunca fui un vividor.
tengo mi trabajo secular. Y a mis 80 años podría trabajar si quisiera. Y con mi trabajo secular trabajé cerca de 30 años o más, sin cobrar, sin recibir un centavo. Y mantuve a mis 12 hijos. No soy un vividor, Cura del Toro, no soy un vividor. Y como yo hay muchos que no son vividores. Y el que comete eso es un traidor al Evangelio de Jesucristo. Para no ser un vividor, por eso el apóstol Pablo habla, el obrero digno es de su salario. Así que la apostasía no llegó en 1517 con Martín Lutero. La apostasía empezó a manifestarse más abiertamente en lo que vendría a ser la Iglesia Católica, allá por el siglo II, con el santo Papa llamado Calixto el Pícaro, porque él ofreció perdón los pecados hasta con otro bautismo. Él inventó la doctrina de las indulgencias. El capítulo 4, tú mencionas 3:15 de 1 Timoteo, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia católica. Pablo estaba hablando de Timoteo, para que él se condujera bien en la iglesia donde él estaba como pastor, donde él estuviera. Cada iglesia de las mencionadas en la Biblia debía ser un baluarte de la verdad. La iglesia católica romana no existía. Vamos a continuar. Como en la carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice claramente que en los tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Acuses que oyen, que lo que realmente escuchan los pastores, así tú dices, son espíritus de demonios. Yo te pregunto, ¿qué espíritu escuchó Fernando Casanova? Porque él dice que Dios le habló y dijo, Fernando, dame tu ministerio. ¿Qué espíritu oyó? ¿Dios? No lo creo. Porque solamente los que Dios habló directamente son a los profetas y a los que escribieron el Nuevo Testamento. De ahí a nadie más. Solo ellos hablaron inspiradamente. De ahí para adelante, después de la Biblia, los que hablamos, si hablamos bien, hablamos por iluminación, pero no por inspiración. Capítulo 3, 1. No lees del 2 en adelante, te brincas. Haces como chapulín. En el versículo 4, lees el 4, 1, para decir que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ellos son los protestantes, porque se fueron de la iglesia. Pero no lees cuando dice prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quién ha prohibido mandar casarse? Sí, me parece decir que los sacerdotes voluntariamente aceptan el sacerdocio, el
el celibato sacerdotal. Sí, pero es una regla en la iglesia católica que nadie puede ser cura si no es célibe, si no guarda este sacramento o esta regla de ser célibe. ¿A quién le mandaron no comer determinados alimentos que Dios creó para con acción de gracias? ¿Quiénes son los que mandaron eso? El pueblo evangélico no tiene prohibido comer algo en determinada fecha. El mundo católico sí. En la Semana Santa, llamada Semana Santa, no se puede comer carne. Hay que comer pescado. Los católicos se escandalizaron cuando empezaron a ver que los evangélicos comían carne en la llamada Semana Santa. Por supuesto que este versículo pues, no lo leen. ¿Por qué? Porque este versículo está señalando a la Iglesia Católica. Por eso no lo lees. Por eso te lo brincas como un chapulín. Luego lees el versículo 8. Versículo 8, no, perdón. Había dicho que dices que el pastor es un vividor, pues resulta que no. ¿Quién es el hijo del mentiroso? De los que enseñan la Biblia mal, los que se brincan, como los chapulines, los versículos, los que manipulan, los que tuercen las escrituras. Ciertamente, muchos evangélicos en el pasado les llamaron el anticristo al Papa. Si vamos a la historia, recordaremos que los valdenses llamaron al Papa el anticristo. ¿Y saben por qué le llamaron el anticristo? De ahí seguramente viene la idea, la costumbre de algunos que con desconocimiento llaman al Papa el anticristo. ¿Sabes por qué? Porque él se portó como una bestia, porque ellos se portaron como una bestia con el pueblo de los valdenses, de los que habitaron el valle de los Piamontes. Los Piamontes fueron perseguidos, asesinados, hombres y mujeres, como si fueran bestias salvajes. Las mujeres, para huir con sus hijos y escapar de la muerte autorizada por el Papa, huyeron para morir solamente en las montañas, por el frío, por el hielo. Por eso ellos llamaron al Papa el anticristo, porque se portó como una bestia. Ahora yo te diré, Luis Toro, los papas sí son anticristos. No son el anticristo, pero sí son anticristos. Porque todo aquel que tuerce las escrituras y que tome el lugar de Cristo es un anticristo. Sobre todo, pues cuando se ordenan los curas, les dicen, tú exalter Christus, tú eres otro Cristo. Y no hay otro Cristo, solamente hay uno, el que nació de la Virgen María. Si tú eres otro Cristo, entonces tú eres otro anticristo. Además, tus enseñanzas y tus prácticas te presentan como un anticristo. El anticristo, que es diferente, no el anticristo, sí está cerca de su llegada. Y ese es el que señala aquí este capítulo 2 de Tesalonicenses.
mucho antes de Cristo. Los verdaderos protestantes existieron antes de Cristo. Escúchalo bien todo. El primer protestante mencionado en la Biblia se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 1 o 2. Y ese primer protestante es Juan el Bautista. ¿Qué le dice a los saduceos y fariseos? Generación de víboras, que nos ha enseñado a huir de la ira venidera. Ir pues de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis a Abraham, tenemos por padre. ¿Por qué les dijo así? ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué les dijo así? Porque iban para que Juan los bautizara. Pensaban seguro que con eso y con ser hijos de Abraham, ellos iban a escapar a la sentencia de la eternidad. Juan les dice, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Pensaban que por el bautismo se iban a salvar. ¿Quiénes son los que enseñan que el bautismo salva? Ustedes, los católicos, los curas, los apologistas, los sacerdotes. Ellos dicen que el bautismo es la vestidura del cristiano, que el bautismo da el Espíritu Santo, que el bautismo perdona pecados, que el bautismo redime pecados. Entonces ustedes están igual que los fariseos y saduceos. Piensan que por el bautismo, como ya bautizaron desde chiquito, ya tienen asegurada la vida eterna. Recuerda lo que Juan les dijo a los fariseos y saduceos. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque el que les enseñó mal. Y así están ustedes enseñando al mundo. Termino con estos ejemplos. Miren lo que dice Hipólito Pastor, obispo de Porto. Él no tuvo amistad con Calixto. Escribió Hipólito de Porto, pastor de una iglesia a las orillas del río Tíber. Llegando al conocimiento de sus enseñanzas, no las aceptamos, sino que le resistimos cara a cara. Fue pastor de una iglesia independiente situada a la desembocadura del río Tíber, cerca de Roma. Debes leer la historia si no lo sabes. Ahora, ponga atención y pongan atención todos los católicos. Voy a leer lo que dijo el presidente del Concilio de Trento, realizado en 1545. Escuchen bien. Convocado el 15 de diciembre. Dijo, si se considera la alegría en sufrir persecución, los anabaptistas son los primeros de todos los herejes. Si se atiende a su número, igualmente son los primeros. Crecerían más que todos vosotros si no fueran tan gravemente perseguidos y devastados por el cuchillo de la persecución. Si se refiere a la apariencia externa de la piedad, tanto los luteranos como los zwinglianos tienen que confesar que aquellos los superan en mucho más. Si se tiene en cuenta la alabanza propia de la palabra de Dios, aquellos no son menos intrépidos que Calvino para predicar. Y su doctrina tiene que sobresalir a toda la iglesia del mundo, tiene que ser invulnerable a todo poder, porque no es su propia poder, sino la del Dios viviente. Además, dice el cardenal Osius, si la verdad de una religión pudiera ser juzgada por la prontitud y alegría que un hombre de cualquier secta muestra en el sufrimiento, entonces la opinión y persecución de ninguna secta puede ser más verdadera y segura que la de los anabaptistas. Toda vez que no ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados, toda vez que no ha habido un pueblo que durante estos 200 años pasados, ¿de cuántos años está hablando para atrás? Si fue en 1545, y él dice que en estos 1200 años pasados, ¿de qué año está hablando? Está el año del año
200, 300. Toda vez que no ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados que haya sido más generalmente castigado y que haya sufrido con más alegría y firmeza y aún se haya ofrecido para sufrir las más crueles persecuciones. Termino con esto. Sir Isaac Newton, los bautistas, el padre de la electricidad, son el único cuerpo cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia romana. Moisés, el historiador más grande de los luteranos, o de Lutero, dice: antes del ascenso de Lutero y Calvino, ya hacían ocultos en casi todos los países de Europa personas que se adherían tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. Enciclopedia de Edimburgo presbiteriana. Y ya se le debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que eran anteriormente descritos como anabaptistas. En realidad, este parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Te invito, Luis Toro, a reconocer tus errores, a pedirle perdón a Cristo y a retractarse de tus errores. No calumniar. Que Dios te bendiga. Mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8.